Bueno, vamos a dar comienzo con el primero de los temas que vamos a ver. Este video se trata de lo que significa, lo que son las razones trigonométricas. Habrán visto en algún momento, si están buscando este video seguramente, lo que es el seno de un ángulo, el coseno de un ángulo o la tangente. Combinando en estas tres razones trigonométricas en cada una de sus fórmulas, opuesto, hipotenusa y adyacente. Opuesto, hipotenusa y adyacente son los lados, los nombres que van a tomar los lados de un triángulo rectángulo, ¿sí? Algo para tener en cuenta, estas tres razones trigonométricas se usan cuando yo tengo que calcular lados o ángulos de un triángulo rectángulo. Un triángulo de este tipo, que sea rectángulo, significa que tiene sí o sí un ángulo de 90 grados, ¿sí? Si el triángulo con el que están trabajando no tiene un ángulo de 90 grados, no es un triángulo de este estilo o con alguna rotación, pero que siempre tenga un ángulo de 90 grados, no pueden usar estas tres fórmulas. ¿Sí? Ya vamos a ver en algún otro video cuáles son los teoremas que se utilizan si el triángulo no tiene un ángulo de 90 grados y por lo tanto no es un triángulo rectángulo. ¿Sí? Vamos a empezar con esto. Este tipo de triángulo con estas razones trigonométricas. ¿Qué es lo primero? Lo importante, lo primero que tenemos que hacer es saber ubicar estos nombres, opuesto, hipotenusa, adyacente, como les decía, en los distintos lados del triángulo, ¿sí? Lo más fácil por ahí identificar, lo primero que hay que identificar es que los dos lados que forman este ángulo recto de 90 grados son los que se llaman catetos. Esos catetos van a ser uno el opuesto y otro el adyacente. Ahora vamos a ver cómo diferenciamos esos dos, ¿sí? El tercer lado, que siempre es el mayor, da la impresión como que corta, ¿sí? de alguna manera transversal a los dos ángulos, a los dos lados, perdón, que están de manera recta. Este tercer lado es la hipotenusa, que simbolizamos con H. Esa generalmente es la más fácil de ubicar. El problema empieza o se complica más que nada esta parte de colocar correctamente el nombre opuesto y adyacente a los catetos. ¿Por qué? Porque eso van variando. La hipotenusa siempre está ubicada de la misma manera. ¿Por qué digo que varían? Si bien son fijos cuando yo tengo un ángulo, pero pueden variar según dónde esté ubicado el ángulo con el que la profe les coloque en ese triángulo y les haga trabajar. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un ejercicio donde el ángulo de aquí abajo mide, vamos a poner 50 grados, y tenemos que el lado de acá abajo mide 6 centímetros, ¿sí? Entonces, el ángulo 50, el lado 6, y vamos a calcular las medidas de los lados que falten. Es una consigna muy común que les digan para practicar, ejercitar un poco esto, que le digan, bueno, calculen, les dan algunos datos y calculen las medidas de los datos de los lados que faltan, ¿sí? La H la tenemos ubicada, tenemos este triángulo así. Yo tengo que ver cuál es el opuesto, cuál es el adyacente. Puse el ángulo porque si no tengo el ángulo ubicado no puedo saber cuál es opuesto y adyacente. ¿Por qué? Opuesto justamente se llama opuesto ese lado porque es opuesto al ángulo, es el cateto que esté opuesto al ángulo. Si yo hubiera ubicado el ángulo acá arriba, el cateto opuesto sería el de abajo, el de 6 centímetros. Como está ubicado de este lado el ángulo, el cateto opuesto es el de este lado, ¿sí? Y este es el adyacente, es el que está pegado, por así decirlo, al ángulo, el que forma junto con la hipotenusa el ángulo con el que estamos trabajando, ¿sí? Acuérdense siempre de la palabra opuesto. Si me dice que es opuesto, tengo que ver que es opuesto al ángulo. Entonces, si el ángulo está acá, el opuesto es el de este lado. Si el ángulo estuviese arriba, el opuesto sería el de este lado. Por eso les decía que pueden variar, no en el momento, pero sí son cambiantes según de dónde esté ubicado el ángulo con el que vamos a trabajar. Bien, tenemos puestos los nombres, opuesto, adyacente, hipotenusa. Supongamos que tenemos la consigna de calcular los dos lados que falten, ¿sí? Vamos a elegir calcular el opuesto primero, ¿sí? Vamos a calcular los dos, pero vamos a poner primero calcular el opuesto. ¿Qué tenemos que hacer? Una vez que pusimos los nombres,
ver, identificar cuál es el lado que vamos a calcular, siempre de a uno, por ahí quieren calcular los dos juntos y ahí se hacen lío, se calcula de a un lado. Vamos a calcular el opuesto y el otro dato importante a tener en cuenta es cuál es el lado que yo conozco. ¿Sí? El que conocemos en este caso es el adyacente. Entonces vamos a calcular opuesto conociendo el adyacente. Estos dos, opuesto y adyacente, son los que tenemos que buscar en una de estas tres razones trigonométricas. Las razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, combinan en esta parte los lados, ¿sí? Y forman las tres posibilidades que hay de combinar esos lados. Opuesto con h, adyacente con h, opuesto con adyacente. Entonces vemos en cuál de las funciones en esta parte combina opuesto con adyacente. Si se fijan, acá tenemos opuesto, pero con h no me sirve. Acá tengo adyacente, pero con h tampoco me sirve. Y acá, en la tangente, tengo opuesto con adyacente, ¿sí? Eso es lo que me indica que yo, si quiero calcular el opuesto, conozco el adyacente, tengo que usar esta fórmula, la tangente. Importante respetar esto, cuál es el que está arriba y cuál es el que está abajo. Muchas veces me pasa que le cambian ese orden. El adyacente lo ponen arriba, el opuesto abajo, se entran a confundir. Siempre respeten, copien la fórmula tal cual está, respetando ¿sí? la altura que tiene cada uno. Cuál está abajo y cuál está arriba. Una vez que elegimos la fórmula, empezamos a reemplazar la función, sea cual sea, seno, coseno, tangente, baja tal cual está. ¿Sí? Para reemplazar esa letra, la letra alfa, no es indispensable que se acuerden eso, sí que sepan que en ese lugar va el ángulo con el que yo estoy trabajando. Reemplazo, en este caso, por 50 grados, que es el valor del ángulo. Igual, del otro lado es como si tuviera una fracción, donde arriba, ¿sí? Lo que sería el numerador, tengo el opuesto. Entonces vengo acá. ¿Sé cuánto mide el opuesto? No. Entonces dejo opuesto. Hay quienes utilizan poner una X ahí, no hay problema, se puede poner una X. Yo aconsejo, para que uno no pierda de vista qué está calculando, dejar esa misma letra, ya sea el opuesto, la H, cualquiera que surja. Abajo tengo adyacente. Vengo acá y miro si conozco cuánto mide el adyacente. Yo sé que el adyacente es 6 centímetros. Reemplazo por un 6. ¿Sí? Ahí puse los nombres. Elegí la fórmula en base al que tenía que calcular y al que conocía. Y ahora empecé a reemplazar. Bajé tangente. En esa letrita va el ángulo. El opuesto no lo conocía, dejo opuesto. Y el adyacente sí sé que son 6 centímetros. ¿Sí? Bien. Ahora pueden hacer dos cosas. O calcular ya la tangente de 50 y trabajar con el número decimal que les ponga acá. O hacer un despeje, tenemos que despejar el opuesto, vendría a ser como nuestra incógnita, nuestra X, hay que despejarla. Y hacemos eso primero, después la cuenta todo junto con la calculadora, ahora les explico cómo. ¿Qué tengo que hacer? Yo quiero despejar el opuesto. Quiero que el opuesto quede solo. ¿Sí? Yo tengo que dejar el opuesto solo para saber a cuánto vale, porque es lo que estamos calculando. Entonces, el primer paso que yo aconsejo siempre es lo que esté acá abajo. En este caso es el 6, pero vamos a ver que puede pasar a veces que sea un número, lo que esté abajo, como puede pasar que sea una letra. Entonces, lo que esté acá abajo, sea número o letra, está dividiendo. Está abajo una línea de fracción. Lo tengo que pasar, como en todas las ecuaciones, algo que está dividiendo, si yo lo cambio de lado respecto al igual, termina quedando multiplicando. ¿Sí? Por propiedades matemáticas, que no quiero entrar en eso para hacer mucho lío. Paso de dividir a multiplicar a lo que ya está de este lado, la tangente de 50 grados. ¿Sí? Y ahí ya pueden hacer la cuenta con la calculadora. Fíjense, en la calculadora, para esto sí o sí necesitan calculadora científica. Las calculadoras de los celulares hoy tienen, a lo sumo tienen que invertir el celular, ponerlo horizontal, pero tienen seno, coseno y tangente. Un botón que dice sin para el seno, un botón que dice cos para el coseno
y un botón que dice tan para la tangente. Generalmente están los tres juntos ubicados. Entonces acá ya podemos hacer esta cuenta en la calculadora. ¿Sí? Agarran la calculadora, yo la tengo por acá a mano, y hacemos esta cuenta. 6 por tangente de 50. Así como está, 6 por tan 50, lo escriben en la calculadora. Esto me da 7,15, que en este caso serían centímetros. Yo acá ya sé que el opuesto mide 7,15 centímetros. ¿Sí? Fíjense lo que hicimos. Primero pongo los nombres, después miro cuál es el lado que quiero calcular y cuál es el que conozco. Miro cuál de las tres razones trigonométricas combina esos dos, opuesto y adyacente. La única que combina opuesto y adyacente es el tangente. Copio la función tangente, reemplazo tangente en el ángulo, este valor, el opuesto no sabíamos cuánto era, el adyacente sabíamos que era 6. Lo que esté abajo está dividiendo, lo paso multiplicando para el otro lado. 6 por tangente de 50, hago la cuenta en la calculadora y ya sé cuánto mide el opuesto. ¿Sí? Vamos a ver ahora, no me quedó lugar acá, pero vamos a ver, voy a borrar esto y vamos a calcular la h. ¿Sí? Vamos a suponer que no calculamos el opuesto. ¿Sí? Tenemos el triángulo como lo teníamos al principio. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular la h, la hipotenusa. ¿Sí? Vamos a hacer, conociendo el adyacente, ahora queremos calcular la h. Entonces, ¿qué voy a hacer? Busco, igual que hoy, cuál de estas tres razones trigonométricas combina el adyacente, pero ahora con la h, porque el que quiero calcular es la hipotenusa. Fíjense, el que combina adyacente, hipotenusa es el coseno. ¿Sí? Esta es la que vamos a usar ahora. Para cada lado que tengan que calcular van a tener que usar una razón distinta en base a los datos que tengan. Esto puede variar, no es que siempre que tenga que calcular la h voy a usar el coseno, no. ¿Sí? Eso varía según los datos que ustedes conozcan. Siempre miren esto. ¿Cuál quiero calcular y cuál conozco? Esos dos son los que busco en las razones trigonométricas. Entonces, para calcular h, conociendo el adyacente, coseno. Coseno del ángulo, adyacente es el que está arriba en la fórmula y h es la que está abajo. Voy a reemplazar, igual que hoy, esto baja, como está, acá va el ángulo, sigo usando el mismo, tiene el mismo ejercicio. Del otro lado. Ahí está la diferencia. Fíjense que ahora en el adyacente que es el que yo conozco, que era 6 centímetros, está arriba, a diferencia de hoy que estaba abajo. No puedo simplificar la situación y ponerlo abajo, ¿sí? Si está arriba el adyacente, tiene que ir arriba. Abajo tengo la hipotenusa, que no sé cuánto vale. Abajo queda la h. Y acá les decía dónde está la diferencia. Estos son los dos casos que le pueden pasar calculando lados, ¿sí? Con estas después vamos a ver cómo calcular ángulos, pero calculando lados, estas son las dos situaciones que les pueden pasar. El número, siempre tienen un número y una letra acá. Si el número lo tienen abajo, lo que hicimos anteriormente, lo paso multiplicando y ya está, hago la cuenta. Cuando la letra está abajo, el error más común es que pasan el número igual, y eso está mal. Tengo que pasar la letra. Lo que está dividiendo es la letra. Entonces, matemáticamente la letra es la que vendría para acá. Y me queda el número del otro lado, el 6. Tengo h por coseno de 50 igual a 6. ¿Qué diferencia hay? Acá no puedo hacer la multiplicación porque no sé cuánto vale h. ¿Sí? Entonces, en estos casos es cuando hay que hacer un paso más. No es mucho más lío, es solamente un paso. Dejo la h sola. Voy a mover un poquito el igual para este lado para que me entre en lugar. De aquel lado tenía el 6. ¿Y qué pasa? Esto, coseno de 50, está multiplicando. ¿Sí? Quedó multiplicando de este lado. Entonces yo lo voy a pasar dividiendo para el otro lado. Y ahora sí puedo hacer en la calculadora la cuenta de 6 dividido coseno de 50. La vamos a hacer rápido. 6 dividido coseno de 50 me da 9,33.
9,33 centímetros. ¿Sí? Vamos a repasar un poco. El opuesto nos había dado 7,15, si no recuerdo mal. Acá nos daría 9,33. A primera vista, salvo que haya habido algún error a la hora de hacer la cuenta con la calculadora, pero a primera vista eso estaría bien, porque la H, la hipotenusa, quedó más grande que los otros dos lados. 6 centímetros, 7,15 y esta es 9,33 centímetros. Eso me indicaría que hice bien, ¿sí? El ejercicio. Ya les digo, puede ser que en algún error acá de cuentas, por ahí van a poner en la calculadora esto y ponen 6 dividido coseno de 60, pasa. Les cambia un poco el resultado, igual les va a dar más grande, pero va a estar mal. Eso siempre hay que revisarlo, pero es un buen punto mirar que la hipotenusa siempre sea el lado mayor de los tres. Entonces, pueden pasar esas dos situaciones, ¿sí? Cuando van despejando, es importante, vamos del principio, colocar bien los nombres en el triángulo. Si el ángulo está acá, el opuesto es el cateto de este lado. Si el ángulo hubiese estado arriba, el opuesto iba a ser el de abajo, ¿sí? Eso cambia en opuesto y adyacente. La H es la que tenemos ubicada ahí. ¿Cómo resuelvo? Miro cuál quiero calcular. En este caso quería calcular la H. ¿Y cuál conozco? El adyacente. Quiero calcular H. Conozco el adyacente. Miro cuál de las tres razones trigonométricas combina H con adyacente. En este caso era el coseno. Lo escribí. Reemplazo coseno, el ángulo. El adyacente lo conozco, está arriba, entonces arriba me queda el número. La H no sé cuánto vale, dejo la H. Y siempre es importante acordarse que el primer paso, esto es muy importante porque es casi todos los errores, casi en todos los casos el error está acá. Siempre paso a multiplicar lo que esté abajo, ¿sí? Por eso está dividiendo, lo paso multiplicando. No puedo pasar cualquier cosa o pasar el número para que sea más fácil de multiplicar. Tengo que pasar lo que está abajo. Si lo que está abajo es un número, que es lo que hicimos anteriormente, el número pasa a multiplicar, hago la cuenta y ya está. Si lo que está abajo es una letra, tengo que hacer un paso más. Paso la letra para acá, como no puedo hacer la multiplicación, me termina quedando una división. Esto pasa a dividir al número que tenía del otro lado. ¿Sí? En resumen, espero que no se haya hecho ni muy largo, ni demasiado rápido, corto, pero bueno, pausa, lo vuelven a ver, eso no hay problema. En resumen es eso, calculando lados con razones trigonométricas les pueden pasar estas dos cosas. Tengo un número abajo, me queda una multiplicación. Tengo una letra abajo, me queda una división. Muchas veces incluso este paso después no lo hacen y ya cuando saben que la letra está abajo la cruzan para este lado y queda una división. Eso lo manejan ustedes mientras lo puedan justamente manejar bien. Y les repito, como control, de alguna manera, no es garantía 100%, pero es un buen control, que la H sea el lado más largo de los tres. Por ejemplo, si ustedes acá se apuran y pasan el 6 multiplicando, la H seguramente va a dar más chico que el 6 o que el 7,15 y eso me estaría indicando, ser una alerta de que está mal hecho el ejercicio. Hasta ahí espero que se haya entendido. Seguramente voy a ir subiendo algún otro video con algún otro ejemplo, pero quería mostrar que usando el adyacente pasa esto de que se ven los dos casos. Si tengo un número abajo o si lo que tengo abajo es una letra, ¿cómo lo despejo? Calculadora científica, en los celulares hoy traen. Yo a mis estudiantes les aconsejo siempre descargar unas calculadoras científicas que pueden bajar del Play Store, que es una pavada, no pesan nada. Y están muy buenas porque abren la aplicación y es una calculadora científica que les aparece en el teléfono, es muy cómodo y no tienen que gastarse un dinero aparte comprando una calculadora científica. Espero que les haya servido, repásenlo, pausen, adelanten, retrocedan y próximamente algún otro ejemplo de este mismo tema de razones trigonométricas. Muchísimas gracias.